audiencia, soy la doctora Rosana Colela y estamos en Charlando con un especialista. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Iván Rojas y pues yo estoy muy feliz de tenerlo aquí con nosotros. Él es especialista en urgencias y pues encantada de la plática con usted, doctor. Bienvenido. Gracias. Y pues, ¿de qué vamos a platicar hoy? Bueno, ya platicamos de las enfermedades respiratorias en los niños en edad pediátrica, ¿no? Estuvimos platicándolo con el doctor Alcántar y pues ahorita vamos a platicar parecido de lo mismo, pero en edad adulta. Es más interesante y creo que es un rubro bastante más amplio que los pediátricos, ¿no? Entonces, vamos a tocar de todas las enfermedades respiratorias, de urgencias, edad adulta y pues también en adultos mayores, que también es muy común, doctor, ¿verdad? Muy bien, entonces pues platiquemos. ¿Cuáles son las diferencias, no? Ya estuvimos platicando de gripe común, de influenza, de COVID. ¿Cómo se puede diferenciar y cómo se presentan con usted en urgencias? Bueno, la diferencia entre estas tres en la clínica en personas adultas realmente es, en algunos pacientes es difícil de precisarlo y en unas ocasiones la única manera de distinguir o de precisar cuál es el agente causal de la enfermedad es a través de algún método o algún estudio de laboratorio. Las tres enfermedades presentan síntomas comunes en los adultos y adultos mayores, que es la población que estamos tratando. Son síntomas inespecíficos, la mayor parte de los casos. Dolor de cabeza, cefalea, el malestar general que acompaña a cualquier enfermedad de origen viral, el dolor de músculos, el dolor de huesos, como se refiere a la gente, mioartralgias, y bueno, los síntomas clásicos de una enfermedad viral, la congestión nasal, la rinorrea, el escurrimiento nasal, la tos, puede ser una tos seca o una tos con flemas, productiva, fiebre, es otro dato importante para considerar estos datos relacionados con las tres enfermedades. En los hechos, en la práctica, las tres enfermedades, insisto, se van a manifestar prácticamente de la misma forma. La manera de distinguirlas o de precisarlas, insisto, es a través de un estudio, una prueba específica para influenza, una prueba específica para detectar anticuerpos o detectar partículas virales a través de un antígeno nasal o una prueba de PCR en el caso de la infección por SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID. Muy bien, doctor. La pregunta principal que yo creo que es primordial con usted es ¿cuándo acudir a urgencias? ¿Cuándo acudir a urgencias? Bien. Yo les explico a los pacientes. Hay que distinguir primero cuando los pacientes o las personas que tienen estos síntomas pueden ser considerados o no como personas que tengan factores de riesgo preexistentes. Los extremos de la vida, personas adultos mayores, son población muy susceptible y de mucho riesgo para presentar complicaciones asociadas a la infección por virus respiratorios. Esa sería mi primera consideración. Adultos mayores, ante la presencia de síntomas que no remiten con medidas ordinarias, los cuidados en casa que deben de tener ellos después del primero o el segundo día, al no haber mejoría, es el mejor indicador que algo está pasando, que algo no está mejorando y es el mejor momento para acudir a un especialista al servicio de urgencia o un especialista en cuanto a la vía respiratoria se refiere. Personas con obesidad extrema, obesidad mórbida, son personas que también están en un alto riesgo para tener complicaciones asociadas a este tipo de enfermedades. Serían los dos casos o los dos tipos de pacientes en los que yo recomiendo asistir al servicio de urgencias cuando los síntomas inician y de no haber mejoría con las primeras atenciones. Frecuentemente la hacen en casa un día, al segundo día no hay mejoría, se agregan otros síntomas respiratorios y el signo cardinal o el signo clave, fiebre persistente, y el síntoma respiratorio, tos y dificultad para respirar. Bien, ese es el momento entonces de ir a un servicio de urgencias. Perfecto. Bueno, antes de platicar del tratamiento y diagnóstico, hay que platicar de las medidas preventivas, ¿no? ¿Cómo nos podemos prevenir? Porque ahorita estamos en un periodo de pánico de la pandemia, que todo se cree que es COVID, ¿no? Entonces, cualquier estornudo, incluso la alergia, es de que tienes COVID, por favor, aléjate de nosotros si no queremos que estés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas y cómo
se puede enfrentar, ¿no? Porque usted mismo lo mencionaba, los síntomas son iguales. Entonces, hasta que no haya una prueba de por medio que confirme, pues por así decirlo, por esta pandemia, pues es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Esa es la práctica que se ha estado haciendo durante todo este año y el año pasado. Síntomas respiratorios son COVID. ¿Por qué? Porque es el principal diagnóstico a realizar, la principal enfermedad a descartar, por lo que implica. Es una enfermedad, puede ser una enfermedad mortal, puede ser una enfermedad grave en su momento, a diferencia de las otras que son más tratables, con menos efectos, con menos sintomatología. Es poco probable que una influenza estacional o una influenza por un virus A o un virus B puedan llevar a un paciente al hospital. Pero el COVID definitivamente es mucho más probable, entonces es la enfermedad a descartar de inicio ante los primeros síntomas respiratorios en un paciente. Los cuidados o las indicaciones que se dan en el inicio de esta transición de la época de calor a frío, bueno, sabemos que al empezar ya la época fría, la época invernal, pues vienen acompañadas de muchas enfermedades sobre todo de las vías respiratorias, por el efecto que generan los cambios de temperatura sobre la misma vía respiratoria. Es indudable que la causa más común en esta época invernal es los problemas de vías respiratorias y se ha visto, interviene mucho la cuestión de los espacios cerrados. En un espacio cerrado en casa empiezan las corrientes de aire frío, la tendencia es, bueno, vamos a cerrar ventanas, vamos a tener nuestro espacio cerrado, pero eso también propicia que al haber personas contagiadas de una de estas enfermedades, pues los virus están dentro de nuestros espacios cerrados y personas que hemos hablado de personas con factores de riesgo importantes, van a ser las más susceptibles de adquirir esos virus en espacios cerrados. Es una recomendación esencial mantener espacios ventilados y a la par con los pacientes, con las personas en general, la población en general, pues lo más importante es estar bien abrigados. Es una recomendación importante tener la protección adecuada, la ropa adecuada en esta época fría. Es una de las principales medidas a realizar. Nosotros aquí en nuestra ciudad, bueno, pues estamos acostumbrados a temperaturas altas. Frecuentemente vestimos ropa muy ligera, una sola prenda para cubrirnos la parte superior. Y en estos casos es indicado, más que una recomendación, es una indicación. Bueno, pues hay que cubrir la parte superior de nuestro cuerpo, no con una prenda simple, sino cubrirla como se espera, una chamarra, un suéter ligero, una sudadera, pero siempre mantener abrigado esta parte de nuestro cuerpo. Esa es una de las medidas. Se espera también que hemos visto esta parte en cuanto a la alimentación. Insisto, aquí en nuestra ciudad, bueno, somos afectos a un cierto tipo de dieta, las frutas y las verduras que traen muchas sustancias importantes para nuestro sistema inmunológico, tienen muchas sustancias que van a ir a fortalecerlo y bueno, se recomienda un alto consumo de frutas y verduras. Son vitales, sobre todo el contenido de la vitamina D, la vitamina C, los cofactores como el zinc, pues son muy importantes estimuladores del sistema inmunológico. El consumo de agua, pareciera que necesitamos menos agua en la época de frío, pero curiosamente es lo contrario. ¿Sí? Al haber temperaturas más bajas, pues nuestro cuerpo necesita generar más calor y para generar calor ocupamos mayor cantidad de agua. Entonces no es tan infrecuente que incluso en épocas de frío hay casos de deshidratación por esta explicación. Esa es una de las recomendaciones. También algo que en ocasiones no se le da importancia, pero es clara incidencia con los cambios emocionales en el empiezo de la temporada fría o la época invernal, disminuye la incidencia de la luz solar y genera cambios. Está demostrado que genera cambios en la producción de serotonina, una sustancia en el cerebro, y pues esa disminución en los niveles de serotonina favorece o se ha encontrado que en algunas personas con ciertos tipos ya de predisposición a enfermedades emocionales, la depresión es una de ellas, tiende a producir estados de tristeza, estados de desánimo. Es algo que pues, frecuentemente no se asocia al invierno, pero está claramente demostrado que durante el invierno aumenta la tasa de suicidios y es algo que no se atiende de manera
correcta o apropiada. Entonces se recomienda siempre una... Sí, exactamente, una exposición lo suficiente como para que permita mantener un estado de ánimo adecuado durante estas épocas de invierno. Una actitud positiva, una actitud mental positiva es determinante para mantener nuestro sistema inmunológico al 100%. Es muy, muy importante. Sabemos que el no dormir las horas que necesitamos, habemos personas que necesitamos diferente cantidad de horas sueño, unos ocupan más, otros ocupan menos. En el caso de los doctores, pues generalmente siempre estamos con menor cantidad de sueño, pero está demostrado también que el dormir menos afecta a nuestro sistema inmunológico. Es otra parte importante. Se recomienda a la población en general dormir la cantidad de horas que ellos se considera necesaria para que ese sistema inmunológico no se vea afectado, y más en este tiempo. Entonces es una parte importante. Muy bien, doctor. Platicando acerca de las vacunas, ¿no? Ahorita estamos con un boom de vacunas, incluida la de la influenza, y pues bueno, mucha gente se le pidió que se vacunara para COVID-19, pero ahorita llega la vacuna de la influenza, entonces muchos están como que oscilando, ¿no? ¿Me la pongo o no me la pongo? Si me acabo de poner la de COVID, ¿es beneficioso ponerse la de influenza? ¿Hay algún problema? ¿Se debe de poner? Platícanos. La vacuna de la influenza se debe de poner. Se puede poner al mismo tiempo que la vacuna de COVID. Se esperan el beneficio, la utilidad de tener los dos biológicos. Más al inicio de esta época, la vacuna de la influenza es necesaria. Hemos hablado de los pacientes de alto riesgo, son pacientes adultos mayores, arriba de los 60 años. Creo que ya se ha insistido en los niños de 6 meses hasta los 5 años, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con alguna situación específica. En el caso de los pacientes con alguna alteración respiratoria, alguna condición respiratoria preexistente, pacientes con asma, pacientes con bronquitis. En este grupo de pacientes es quienes se recomienda y se indica de manera importante la vacunación. Para la población en general, pues representa una herramienta más para estar protegidos, dado que en esta época, ya hemos hablado, en época de invierno, pues la incidencia de enfermedades virales como la influenza está a la orden del día. No hay nada como estar protegidos ante ello. Es una recomendación que se hace todos los años, al principio de la época invernal, al principio de la época de frío, aplicar la vacuna como se debe. Muy bien. Y pues bueno, por último, acerca del tratamiento, ¿no? Es muy común que, bueno, por los remedios de la abuelita, de la vecina, pues se cae, ¿no? En automedicarse con antibióticos, con una serie de medicamentos que no deben de ser. ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestra audiencia que en el caso de que sientan gripe, influenza, o bueno, tengan ese resfriado común que no se acerca a los datos de alarma que ya nos mencionó? ¿Cuál es la recomendación de automedicación en casa antes de acudir con un especialista? Bien, los tratamientos están indicados una vez que se ha hecho un diagnóstico. De manera general, creo que lo hacemos todo el mundo, ante la aparición de un síntoma intentamos controlar ese síntoma, pero frecuentemente no sabemos la causa de ese síntoma, la causa de los síntomas. Creemos que va a ser algo menor y también pasa, no permiten que una enfermedad que está en evolución avance, continúe y finalmente avance a situaciones de gravedad o urgencia. La indicación que se hace es de haber algún síntoma, de haber síntomas respiratorios, bien, acudir con su doctor. Él es la persona indicada y adecuada para hacer un diagnóstico de precisión y de esa manera indicar un tratamiento farmacológico de precisión. Es válido que en algún momento podamos utilizar son medicamentos que todo el mundo utilizamos ante la primera aparición de síntomas. Todo el mundo sabemos que existe el ibuprofeno, el Advil, el paracetamol, Tylenol. Son útiles de manera inicial para calmar el síntoma mientras acudimos al doctor para recibir un diagnóstico y un tratamiento farmacológico adecuado. El uso de antibióticos
ante un síntoma respiratorio no es la mejor decisión que puede tomar una persona por el riesgo de generar complicaciones a su salud, el riesgo de generar resistencia a los microorganismos involucrados y al final el riesgo de que ese tratamiento no sea el adecuado para esos síntomas y de esa manera la enfermedad de la que se trate avanza, ¿no? Y lleva al paciente a situación de, bueno, de alguna complicación asociada a esa enfermedad. Perfecto, la verdad estoy encantada con ese tema porque, bueno, es que es a la orden del día, es lo que vemos todos los días en urgencias y en los consultorios y es muy importante que toda la audiencia sepa cómo comportarse, ¿no? Que no tome decisiones apresuradas y que tampoco pues esté automedicándose de una forma equivocada. Entonces, tomar los medicamentos de una forma inicial antes de llegar con un especialista es lo primordial y lo esencial. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más decirles? Que prevengan todas las indicaciones que nos mencionan. Siempre es la parte más importante, la prevención primaria. Es algo que no está muy arraigado en nuestra cultura. Siempre es preferible curar, tratar que prevenir. Creo que ya en esta época de COVID, creo que muchas personas, mucha gente ha aprendido la importancia de la prevención, ¿sí? Me refiero a las mascarillas, a las medidas, las barreras que hemos utilizado ya en estos casi 2 años que llevamos con la pandemia. La prevención ha sido un factor determinante para evitar contagios y sigue aplicando y seguirá aplicando en los tiempos venideros. Es importante mantener las medidas de prevención, ¿sí? El COVID no se ha ido, la influenza estacional tampoco se irá, está llegando y hay muchas otras enfermedades virales en el ambiente. Por lo tanto, seguirá siendo muy importante observar las medidas de prevención, las medidas que ya sabemos, ¿sí? Nuestro lavado de manos, el utilizar nuestro cubrebocas, estornudar en la parte interna del brazo y el codo, lavar nuestras manos antes y después de comer. Va a ser importante seguir los factores, la alimentación, lo que hemos hablado, y bien, mucha precaución en estos días. Muy cierto. Y pues, ¿qué más decirles a toda la audiencia? Más que darle la bienvenida y agradecerle a nuestro invitado especial. Lo pueden encontrar en el Hospital Marina Mazatlán y pues va a estar ahí esperándolos en urgencias. Y pues bueno, no hay nada más. Recuerden ponernos un mensajito, un DM o un comentario en nuestras redes sociales Hospital María Mazatlán. Y si tienen alguna duda acerca del tema, nuestro especialista nos va a ayudar a responder las dudas que tengan o incluso las recomendaciones de los temas que les gustaría platicar con el doctor Rojas. Y pues bueno, los esperamos muy pronto y pues nos despedimos, doctor. Gracias.